No es el adecuado. Para nosotros el orden escrito es al revés. Okay. Ya, entonces, nosotros deberíamos aprender esta forma, pero sería algo muy complejo. Ahora, entender la integral, ¿saben qué es lo primero que se dio de esos tres conceptos? Es entender un principio muy básico que se da antes de Cristo con un personaje muy particular que se llama Eudoxo. Ahora, entendiendo esta idea, podemos decir, podemos entender el concepto propio de la integral. Ahora, esa idea que tuvieron los griegos desde antes de Cristo es la que se da para cualquier fenómeno que tengamos dentro de ingeniería, cómo se vincula esto. A ver, bueno, para entender la idea de Eudoxo, entonces nos ubicamos primero antes de Cristo y vemos qué quiere hacer él. Ya, Eudoxo quiere determinar el área de esa circunferencia. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, si yo quiero determinar el área, ¿de qué me serviría el área a mí si yo ya sé determinar el área porque es pi r cuadrado? ¿Sí? ¿Está bien? Lo que pasa es que ellos no lo hicieron de esa forma, como de repente a mí me la indicaron o la tuve que aceptar desde que estaba en el colegio, desde que estaba en primaria. En primaria me mostraron una fórmula y en la cual yo, sin necesidad de refutar o de debatir o decir por qué sale así, entonces simplemente le he aceptado hasta ahora. ¿Sí? Ahora, esa fórmula del pi r cuadrado que conocemos ha tenido un proceso muy largo para ser entendida, o en este caso un proceso muy largo para poderse trabajar, pero no es inmediato. El valor de pi se justifica con Euler en 1600. ¿Sí? Antes de eso solamente se hablaba del pi por ciertas aproximaciones, raíz de 10, de repente 22 céntimos, o raíz de 3 más raíz de 2, cosas así, pero no había un valor exacto de pi. Euler encuentra el valor exacto de pi recién en 1500. Entonces, todo lo que decía antes estaba totalmente alejado de la idea que nosotros tenemos de lo que es el área. Bueno, ahora, como nuestra idea es calcular el área, entonces vamos a ubicarnos, como vuelvo a repetir, dentro de la idea o dentro de Grecia en esta época, para notar que por qué lo hacían de esta forma o por qué sí lo hacían. Bueno, en esta época, por ejemplo, se da una distinción de clases sociales en la cual, por ejemplo, hay la parte de la nobleza, hay la parte del pueblo y hay la parte de los cultos. Las personas cultas son aquellas que aportan a la investigación y las personas de la nobleza son los que tienen dinero, y los del pueblo son los ganaderos, orfebres, agricultores. Entonces, esos son del pueblo. Y por último, los soldados. Entonces, todo eso pertenece al pueblo. Si yo no quiero pertenecer al pueblo, lo que tendría que hacer es pasar al ser un personaje culto. Entonces, dentro de Grecia habían escuelas donde instruían a personas cultas. ¿Sí? Ahora, los de la nobleza eran las personas que iban al colegio y iban a la escuela. Los del pueblo no iban a la escuela porque para los griegos no era necesario. Pero para los cultos, está bien, sí era importante, porque instruir personas capacitadas o que pudieran aportar en algo a la cultura. Entonces, dentro de Grecia hay diferentes tipos de escuelas. Una de ellas son los salmantinos. Otra escuela muy famosa, por el nombre sobre todo, es los pitagóricos, donde la persona rescatable de ahí, o la persona principal, que es Pitágoras, es una persona adinerada. Y se pasaba por Grecia buscando personas que tuvieran un don particular por el modo de pensar, o en todo caso, personas que encuentran o que posean habilidades para la parte operativa. Entonces, los que tienen ideas diferentes, ¿sí? No revolucionarios, no conflictivos, ideas que pudieran apoyar en la ciencia, aportar en la ciencia, son los llamados pensadores. Eudoxo es un pensador. Y las personas que solamente se dedican a realizar operaciones fundamentales son los calculistas. Entonces, ya posicionados en la época, imaginémonos que yo por un momento soy Eudoxo y ustedes son los calculistas. Entonces, Eudoxo presenta una idea particular y los calculistas son los encargados de ejecutarla. Eudoxo solamente presenta la idea y él no opera, él recibe información y conjetura. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la idea particular de Eudoxo? Eudoxo lo que quiere es determinar el área del círculo. Para eso se apoyan figuras conocidas. Mete acá una figura conocida que es un cuadrado, ¿sí? O también llamada un polígono de 4 lados, ¿sí? Entonces, la misión para su compañero va a ser determinar el área del cuadrado, ¿sí? De la figura inscrita dentro de la circunferencia.
Para la siguiente persona va a determinar el área, pero de la figura que se genere al duplicar la cantidad de lados de la figura anterior. Entonces, si esto es un cuadrado, duplico la cantidad de lados. ¿Cuál es la figura? Un octógono o una figura o un polígono de 8 lados. Su compañero que sigue va a determinar el área del polígono de 8 lados. ¿Sí? De la persona que sigue es determinar el polígono de la figura de 16 lados. Entonces tengo que duplicar. Entonces, 16, el que sigue 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, 320.000, 640.000, ¿sí? 640.000. El que sigue sería 640.000, sería, ya ponle 1.000.000. 2, 4, 8, 16, 32, 64 millones, 128 millones, 320, 640, 520 millones, y el otro quedaría 1 billón. 2 billones, 4, 8, 16, 32, 64, 128 billones. ¿Sí? Entonces, lados, o sea, figura de esa cantidad de lados. Ahora, entonces, veamos cuál es el razonamiento de Eudoxo. ¿Por qué la idea de Eudoxo es brillante? ¿Está bien? Entonces, él dice que en la medida que yo duplique la cantidad de lados, el polígono que voy a ir observando, ¿está bien?, va a ocupar más espacio y se va a acercar en algo a la ¿quién? El área de la circunferencia. ¿Está bien? Porque como yo quiero calcular el área, entonces necesitaré ¿qué cosa? Acercarme lo más posible. Y para acercarme lo más posible necesito un polígono que tenga muchos lados. ¿Está bien? Que tengan muchos lados. Entonces, para eso la misión de ustedes es operar. ¿Está bien? Ahora, pero por ahí puede haber quejas, profe. A mí me toca el de trillón y a ella le toca ¿qué cosa? El cuadrado, el de ella es más fácil. Lo que pasa es que la idea del calculista, ¿qué cosa era? Este proceso no es de un día para otro. Es un proceso muy largo que puede durar de repente 10 años o puede durar 5 años. ¿Está bien? Porque tiene que traer los resultados. ¿Está bien? Una vez que traen los resultados, Eudoxo, que fue el de la idea, comienza a comparar. Entonces viene el otro razonamiento. Él dice, su compañera trae el área, el cuadrado, el siguiente trae el área del octógono. La pregunta es, compara el área del cuadrado y el área del octógono, ¿cuál tiene más área? El octógono. Si sigo, el área del 16 sería mayor al anterior. Entonces voy avanzando y siempre tendría que, ¿qué cosa? Subir. Salirme siempre cada vez más grande, ¿sí o no? La pregunta es, ¿puede salir infinito? Como ingeniero, yo estoy en un terreno, ¿sí o no? Un terreno cercado, ¿sí o no? ¿Sabí? Si es un terreno cercado, no me puede salir infinito. Nadie me vende un terreno infinito. ¿Sabí? Entonces, tendría que ser, va a subir. Entonces él dice, esto tiene que subir hasta cierto momento. ¿Sabí? Y en cierto momento me voy a dar cuenta que tengo la respuesta porque van a aparecer ya mayor cantidad de 9. Ya no va a subir en forma abrupta, sino va a subir lento, donde va a haber mayor cantidad de 9, donde no se va a ver un crecimiento ya abismal, sino se va a ver un cambio, nada más, una aproximación. Entonces, eso de acá nosotros lo vemos como números. Por ejemplo, yo tengo el número 14, sale el primer área, 14,2, 16,34, 17,01, 17,89, 17,901, 17,9901, 17,999999901, 17,9999999999901. La pregunta es, va subiendo. ¿Alrededor de quién estaría el área? 18. ¿Sí? El área de esta figura quedaría 18. ¿Sí? Ahora, ¿me sirvió saber el valor de pi? No. ¿Sí? Entonces, esta idea en la integral se apoya en quién? ¿En quién? En el límite. ¿Sí? Se apoya en el límite para poder determinar el valor.
Pero en ningún momento ellos hablaron de límite porque los griegos no conocían. Mira dónde están. Esto es 1800. ¿Sí? Entonces ellos tenían ideas. Esto es intuitivo. Así igualito como tú has dicho. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Nunca han usado el símbolo del límite. Solamente buscaron reemplazar valores muy grandes y al observar los resultados, todos estos se pegaban a un número particular que era el 18. ¿Está bien? Por eso cuando ustedes entregaban la tarea les decía, muy grande, ¿qué cosa es? No es el 1000, no es el 2000, no es el 800. Números muy grandes que son 1 millón, 2 millones, 1 trillón. Ahí recién voy a comenzar a observar que van a aparecer la mayor cantidad de 9 posibles. Mientras más 9 aparezcan, entonces puedo decir que estoy pegado al número particular que estoy buscando. ¿Está bien? ¿De acuerdo con la idea o no? Entonces la idea de Eudoxo la retoma ahora Arquímedes. Y eso que es un razonamiento y algo muy tedioso, Arquímedes lo ordena un poco. Entonces dice, tenemos por acá, este es XY, ahí está. Entonces Arquímedes dice, voy a calcular esta región. Esta es la curva f de x igual a x al cuadrado. ¿Está bien? Este es el intervalo de 0 a 4. Y voy a calcular esta área. Voy a determinar esa región. No lo mancho. Ya quiero determinar esa región. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero determinar esa región, entonces Arquímedes recurre a este ideal Eudoxo. ¿Qué significa? Meter figuras conocidas dentro de esa figura y ir duplicando, duplicando, duplicando. Entonces, ¿qué figura conocida voy a meter? Rectángulos. Entonces lo voy a partir por la mitad y voy a calcular el área que está acá, primer rectángulo, y el área que está acá, segundo rectángulo. Entonces decimos, el área va a ser igual a ¿qué? La base que es ¿cuánto? 2, y la altura que vale ¿cuánto? 0, más el siguiente. ¿La base cuánto vale? 2, y la altura ¿cuánto vale? 4. ¿Queda cuánto? 4. ¿Eso finalmente cuánto me sale? 8. ¿Sí? Ahora, según la idea de Eudoxo, hay que duplicar. Entonces, él hace lo mismo. Vamos por acá. Tenemos X, tenemos Y. Tenemos por acá. Este es 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuántos rectángulos tengo acá? 2. Lo voy a mitad 2. Ahora, razonemos según lo que hemos hecho. A ver, de acuerdo a su idea de él. ¿Qué hemos dicho? Que si yo comienzo a duplicar o meter más figuras, ¿qué tendría que pasar con el área? Esta área de la figura me tiene que llevar o acercar al área que estoy buscando. Entonces, el área de los rectángulos tiene que salirme mayor al anterior. ¿Está bien? La suma de los 4 rectángulos tiene que salirme mayor al anterior. ¿Cierto o no? ¿Está bien? Ahora veamos si es cierto, nos apoyamos en el cálculo. Que es nuestra hipótesis. Entonces tenemos base 1, altura 0, más base 1, altura. Esta curva sigue siendo la misma. Entonces me queda ¿cuánto? 1. Base que vale 1, altura que vale ¿cuánto? 4. Más base que vale 1, altura que vale ¿cuánto? 9. Sumas te queda ¿cuánto? 14. ¿Está bien? Ahora voy a otro. Entonces tenemos, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar por última vez
para cerrar la idea. Este es 4. Ahí tengo 4 rectángulos. Voy a duplicar y tendría ¿cuántos? 8. Le damos por acá. 2, 1, 3. La mitad me queda 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios. Tenemos por acá. Entonces, veamos, ¿qué va a pasar? Que esto de acá tiene que salir mayor a él, pero todavía no es el área de la figura, ¿sí o no? La región que estoy buscando. Para llegar al área de la figura, ¿qué tendría que ser? Números muy grandes, ¿sí o no? ¿Y dónde estarían los números muy grandes? En 1 millón, 2 millones, no en 100 ni en 1000, todavía más grande. Porque tiene que aparecerme, ¿qué cosa? La mayor cantidad de 9 posibles. ¿Está bien? Ahora, calculemos esta área. El área va a ser igual a ¿qué? La base que vale ¿cuánto? 1 medio y la altura que vale ¿cuánto? 0. La base que vale ¿cuánto? 1 medio y la altura que vale ¿cuánto? 1 cuarto. Exacto. F de x, esto es igual a x cuadrado, el 1 medio lo reemplaza, te queda 1 cuarto. Más, la base que vale ¿cuánto? 1 medio y la altura vale ¿cuánto? 1. El 1 lo reemplaza, te quedaría 1. Más, el que sigue. La base vale 1 medio y la altura vale ¿cuánto? 9 cuartos. 9 cuartos. El otro. La base equivale 1 medio y la altura vale ¿cuánto? 4. Más el otro. La base vale 1 medio y la altura vale ¿cuánto? 25 cuartos. Más el otro. 1 medio. 1 medio, pero la altura vale ¿cuánto? 9. 9. 1 medio y la altura vale ¿cuánto? 9. Más. La base vale 1 medio para el otro y la altura vale ¿cuánto? 49 cuartos. 49 cuartos. Ahora lo sumamos, a ver cuánto nos queda. 0, 1 más 9, 10, 35, 84 cuartos por 1 medio. El otro queda ¿cuánto? 1 medio, 1, 5, 14. 14 por 1 medio. Entonces me queda 21, 35 medios que salen 17,5. Ya veamos. Entonces, veamos si es cierto. ¿Qué tenía que pasar? Según esta hipótesis, si yo coloco más rectángulos, el área tiene que ser ¿qué cosa? Mayor a la anterior, ¿sí? ¿Está bien? Si yo coloco 16, va a salir mayor a él. ¿Está bien? Pero nunca puede ser menor, pues. Siempre va a salir mayor, 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 mayor. En cierto momento, ¿qué va a pasar? Que me van a aparecer gran cantidad de 9 y van a rodear a un número particular. En ese momento, cuando me percate eso, ahí tengo el área. ¿Está bien? Antes no. Ya, ahora. Entonces, por ahí hay personas que comienzan a filosofar como nosotros, de repente en cierto momento cuando ya creemos que sabemos, y buscan en este caso criticar y mejorar de repente tal vez. Entonces, ¿cuál es la crítica que se da ahora? Riemann dice, pero ¿para qué voy a comenzar en todos los problemas colocando 2, 4, 8 si la respuesta siempre va a estar ¿dónde? En el millón, 2 millones por allá. ¿Por qué no me voy de frente para allá? ¿Por qué tendría que hacer en todos siempre lo mismo? ¿Está bien? Entonces, para lograr hacer eso y irme a números muy grandes de frente, ¿qué tendría que hacer? Generalizar, pues. ¿Está bien? Entonces, él se percata que aquí hay un montón de cosas que se comienzan a repetir. Entonces, como esto es repetitivo, entonces, ¿él qué hace? Lo comienza a resumir para poder de frente ir ¿a dónde? A números muy grandes. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Él se da cuenta, por ejemplo, que acá se repite el 2, el 1, 1 medio. ¿Se ve? Si te digo, el de 16, ¿qué es otra? Siempre parecería ¿qué cosa? Si ves acá, 2, su mitad 1, 1 medio, que sí sería ¿cuánto? Un cuarto, el que sí sería un octavo, un 16, entonces siempre aparece un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces, como eso es repetitivo, entonces él dice, vamos a generalizar. Este es mi intervalo y los valores que están en el intervalo. Pero, él llama triangulito diferencial a la resta de b menos a sobre n. ¿Qué es esto? Los valores de la x. La pregunta es, ¿la región qué valores de la x toma? ¿De 0 a 4? Entonces él dice 0, 4.
¿Quién es n? La cantidad de rectángulos que yo coloco. Entonces, el triangulito acá, para este caso, es 4 menos 0 sobre 2. ¿Cuánto da esto? 2. Para el otro, triangulito, ¿qué sería igual? 4 menos 0 sobre ¿cuánto? 4. ¿Cuánto sale esto? 1. Para el otro, triangulito, ¿qué va a ser igual? 4 menos 0, ¿cuántos rectángulos he colocado? 8. ¿Qué me queda? Un medio. ¿Está bien? Entonces, ahora, mi área va a quedar de la siguiente forma. Triangulito. Este 0, ¿de dónde sale ese 0? ¿Y dónde sale este 4? Ah, ya. Acuérdate, ¿cómo sale este 4? ¿Qué hicimos para que salga 4? 2 al cuadrado. Ah, y 2 lo metimos acá en la fórmula. ¿Está bien? Igual acá. ¿Cómo me salió el 1 y cómo me salió el 9? ¿Cómo sale el 4? Ese número lo metiste a la fórmula. El 2 lo metiste a la fórmula. El 3 a la fórmula. Entonces, él dice, a esto le voy a llamar x0, le voy a llamar x1 y ya le voy a llamar x2. x0, x1, x2, x3, x4. En sí son posiciones nada más. x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Él dice, las posiciones, que es xy, la primera posición le corresponde a A, o sea, ¿dónde comienza? La segunda posición va a ser A más el triangulito. La siguiente posición va a ser A más 2 triángulos. La siguiente posición va a ser igual a ¿cuánto? A más 3 triángulos. La última posición va a ser igual a más n triángulos, que este sería igual a 1. Veamos si es cierto. ¿Cómo llego acá? Va a ser la primera posición más el triangulito. ¿Cuál es el triangulito? Este. ¿Cuánto vale 2? 0 más 2 me da 2. ¿Cómo llego a él? A el 0 más 2 espacios o 2 triangulitos. Entonces me quedaría ¿cuánto? 0, 2 más 2 da 4. Igual acá. ¿Cómo llego a él? Sería la primera posición más un triángulo. ¿Cómo llego a él? Esto más 2 triángulos. ¿Cómo llego a él? Esto más 3 triángulos. ¿Cómo llego a él? Más 4 triángulos. Ahora es importante, sí, mira. Entonces digo, este es x sub 0. Entonces, ¿cómo determiné este 0? Este 0 lo meto a la fórmula y me sale ¿cuánto? 0. ¿Por qué? El área que estoy buscando es la base, que es el triangulito, por la altura. Más. Para el otro, ¿qué estaría quedando? La base, que es el triangulito, por la altura. 2 lo metes allá, pero no vas a escribir 2, vas a escribir ¿qué cosa? F de x1. El otro. A ver, ¿cuánto nos queda por el otro? El área, ¿qué va a ser igual? Sería la base por la altura, que sería f de x0, más la base por la altura. El otro, la base por la altura. La base por la altura. Para él, el área, ¿qué va a ser igual? La base, que es el triangulito, f de x0, más la base por la altura, f de x1, más la base por la altura, f de x2, más la base por la altura, f de x3, más la base por la altura, f de x4, más la base por la altura, f de x5, más la base por la altura, f de x6, más la base por la altura, f de x7. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál era mi idea o cuál era la idea de Riemann? De frente irme al número grande, ¿sí o no? Entonces, imaginemos que tengo 1000 lados. 1000 lados, ¿qué hago? Triangulito fx0, fx1, ¿hasta dónde? 999, ¿sí o no? ¿Por qué? Si son 8, ¿dónde acaba? 7. Si son 4, ¿dónde acaba? 3. Si son 2, ¿dónde acaba? En 1. Si son 1000, acabaría en ¿dónde? 999. Si son 10.000, ¿sí? 9.999. O sea, escribiría siempre lo mismo y voy subiendo. ¿Sí? ¿Qué estamos buscando supuestamente según Riemann? Buscar una regla que me permita comprimir todo eso sin estar haciendo de nuevo todo lo mismo. Lo mismo. ¿Está bien? Entonces me doy cuenta también que acá hay cosas muy particulares. A ver, ¿en qué principio nos estamos basando nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué significa esto?
entendamos lo que dice acá. ¿Qué estoy sumando? Áreas. ¿Está bien? Estoy sumando áreas. 2, 4, 8. Estoy sumando áreas. Área, el área de la figura, base por altura. Base por la altura. Esto de acá representa los valores que están a la izquierda. Entonces, desde donde I vale 1, ¿cuántos sumas estoy haciendo? 2. Ese es el área. El área acá va a ser igual a ¿quién? La sumatoria. ¿De quién? Entonces, la base, la altura, estoy sumando áreas. Desde que I vale 1, ¿cuántas áreas voy a sumar? 4. En él me quedaría ¿cuánto? Voy a sumar áreas, triangulito por f de xy menos 1. ¿Cuántas áreas voy a sumar? En este caso serían 8. ¿Está bien? ¿De acuerdo así? Ahora, como yo quiero generalizar, tú dime, el área, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria. ¿Dónde encontraré el área que estoy buscando? De que I vale 1, triangulito, f de xy menos 1. ¿Qué valor le coloco acá? Un número muy grande, ¿sí o no? Pero no puedo escribir un número muy grande, no puedo escribir un número muy grande. Entonces escribo n y digo, los números muy grandes vienen representados como ¿quién? Infinito. ¿Está bien? Entonces, cuando yo, acuérdate en el límite, cuando yo haga el cálculo para valores muy grandes, ¿qué voy a observar? No una vez, si lo calculo varias veces, voy a observar o voy a intuir el valor del área. Entonces, como yo no vivo ni en 1800, ni tampoco vivo antes de Cristo, entonces yo tengo que buscar una facilidad. Entonces, ¿cuál es la facilidad que se da? Esto junto representa ¿qué cosa? La integral. Entonces, básicamente, ¿en qué se da la integral? Si vivimos antes de Cristo, tendríamos que decir que tendría que sumar un montón de rectángulos. ¿Está bien? ¿Cuántos rectángulos que tendría que sumar? La mayor cantidad posible. ¿Está bien? Cuando sume la mayor cantidad posible, entonces digo, esa es una interpretación de la integral. ¿Está bien? Entonces, para hacer esto, yo no voy a estar pasándome la vida sumando rectángulos. Ni voy a llegar al 10.000, al 100.000, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Voy a buscar un operador que me permita hacer eso. Entonces, la integral definida te permite hacer ese cambio. Entonces, si yo digo, ¿qué interpreto por la integral? Tendré que decir que la integral se refiere a ¿qué cosa? Sumar la mayor cantidad de datos. Cuando logre sumar un montón de datos, entonces digo, ahí mi operación de por medio se da en la integral. O ahí se mete la integral. Entonces, ¿qué ahora? Los límites de integración van a depender de dónde a dónde voy. Quiero de A a B. ¿Cómo cambia esto? Este triangulito cambia por ¿quién? El diferencial. En la clase del día martes te dije que estos dos siempre están casados, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué tiene que aparecer? Porque esto representa ¿qué cosa? Si hablamos de área, sería la base del rectángulo. ¿Está bien? Entonces yo estoy sumando ¿qué cosa? Rectángulos, áreas de rectángulos. Entonces no puedo dejarlo y decir que estoy sumando funciones. No estoy sumando funciones. Estoy sumando áreas. Este cambia por la función y este cambia por el de x. Entonces, llegamos al 2018 y si me dicen, calcula el área, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Voy de 0 a 4, va a ser el área de ¿quién? X al cuadrado de x. ¿Quién es el x al cuadrado? La función que estoy usando. ¿De dónde a dónde? De 0 a 4. Esto va a salir, si lo meto en mi calculadora, va a salir 64 tercios, que sería el área de la figura. ¿Sí? Que es el valor real del área que lo encontró igualito a Arquímedes. O sea, él no cambió nada. ¿Sí? Pero la diferencia es que él lo hizo, ¿qué cosa? De una manera tediosa, ¿sí o no? ¿Sí? Porque se la pasó, ¿qué cosa? Metiendo figuras. Hubo alguien más mosca que ¿qué hizo? Lo comprimió, porque tenía otros argumentos. Ya conocía a él, ya se hablaba de él, Entonces lo que ha hecho es